Hola, buen día a todas. Me da gusto saludarlas, aunque sea por este medio. Debido a la situación histórica que vivimos, pues he decidido que continuemos nuestra reflexión y formación cristiana para seguir madurando nuestra fe pues a través de las tecnologías. Por eso he realizado este video con la intención de seguir en comunicación y seguir madurando en nuestra fe. Pues el tema que les quiero compartir es la palabra de Dios, fuente de la vida cristiana, o sea, la importancia de la Biblia para nuestra vida. Vemos que Dios nos ha hablado y quiere entrar en contacto y entablar un diálogo con los hombres a fin de realizar la historia de la salvación, comunicándonos así su vida divina. A esta iniciativa de Dios pues le llamamos revelación. Esta revelación es gradual y progresiva y se lleva a cabo a través de obras y palabras íntimamente ligadas, y se fue realizando paulatinamente por diversos mediadores, y tiene su plenitud y perfección en Cristo Jesús. Por eso decimos que la revelación es gradual y progresiva. En la Biblia encontramos la palabra de Dios, que a lo largo de la historia ha comunicado a la humanidad. La revelación se encuentra por escrito en los libros de la Biblia. Ahí se nos narra la historia de la salvación, las obras maravillosas que Dios ha realizado, la respuesta que los hombres han ido dando a Dios, y ahí encontramos pues toda esa historia que a nosotros como cristianos nos interesa. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento tiene la finalidad de preparar la venida de Jesucristo, Salvador de la humanidad. O sea que el Antiguo Testamento es el tiempo de la promesa, de la profecía y de la imagen, es decir, el tiempo de la preparación. Ahí Dios se fue revelando en obras y palabras íntimamente ligadas, como decíamos antes. Los acontecimientos, como la llamada a los patriarcas, llamada de Abraham, de Moisés, de Isaac, la llamada de los patriarcas, pues lo vemos ahí en obras, y ahí vemos la mano de Dios con sus obras y palabras íntimamente ligadas. También en la salida de Egipto, con Moisés, la conquista de la tierra prometida, el destierro o exilio a Babilonia. Así Dios iba revelando a un Dios ligado a nuestra historia y tomando siempre partido por el débil, que se mantenía fiel a sus promesas. Los profetas, que también los vemos en el Antiguo Testamento, son intérpretes de Dios, reciben su palabra y la transmiten al pueblo. Puesto que el Antiguo Testamento, pues ahí vemos cómo se nos va manifestando la pedagogía divina que nos lleva de la mano hasta Cristo Jesús. La revelación de Dios en el Nuevo Testamento lo vemos desde la encarnación del Hijo de Dios, en quien se cumplen y realizan todas las promesas del Antiguo Testamento. Es Jesús, palabra de Dios hecha carne. Vino a llevar a la plenitud y perfección la revelación iniciada en el Antiguo Testamento. Esta revelación y salvación Jesús la llevó a cabo a través de toda su persona, con su presencia y manifestación, con sus palabras, sus obras, sus signos, sus milagros, pero sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección y con el envío del Espíritu de la verdad. En el Nuevo Testamento también encontramos a los apóstoles, que son los testigos de las palabras y las obras de Jesús. Esta revelación se va comprendiendo con la ayuda de todo el pueblo de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Dios nos sigue hablando hoy, en la Biblia, en los acontecimientos, en el hermano. En su palabra, que es la Sagrada Escritura, no encontramos un mensaje del pasado ni una palabra muerta, sino es un mensaje vivo y eficaz. Sigue siendo válido para nuestro tiempo, ya que contiene la palabra viva de Dios. También encontramos que Dios nos sigue hablando hoy a través de los acontecimientos de nuestra vida personal,
de nuestra vida comunitaria, a través de los fenómenos de la naturaleza que afectan a la humanidad. Y hoy pues muy palpable vemos cómo Dios nos habla a través de esta pandemia que estamos viviendo. La palabra también, Dios nos habla, o su palabra está en el hermano. Las palabras, las actitudes de carencia, la vida entera de nuestros hermanos, es una auténtica palabra del Señor. Cuando sabemos discernirla a la luz del Evangelio, todo es a la luz del Evangelio. Nuestros hermanos hoy, estos hermanos que están viviendo situaciones de temor, situaciones de dolor por esta pandemia que vive, Dios nos habla a través de ellos. Dios quiere también una respuesta de parte de nosotros. Por eso decimos que hay diversas actitudes ante la palabra de Dios, porque Dios nos habla y espera una respuesta nuestra, una respuesta de fe. Y la palabra de Dios escrita y acontecida, pues la aceptamos o la rechazamos. Vemos como hay personas que tienen la actitud de no atender la voz de Dios, que no escuchan la voz de Dios, aunque se les esté diciendo muchas veces, como lo vemos en el Antiguo Testamento, en el pueblo que no quiso escuchar la voz de los profetas. En Jeremías 7, 23, 28, que invito a que después lo reflexiones en tu Biblia para que comprendas mejor esto. También escuchar la palabra de Dios, pero no cumplir lo que allí se pide, como el hijo que le dice sí a su padre, pero luego no cumple con la palabra de Dios, como lo vemos en Mateo 21, 28, 32, que se los voy a leer, que está muy claro como escuchamos a Dios que nos habla, pero no cumplimos lo que nos pide, ¿verdad? Dice, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le pidió, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Este le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? Le respondieron, el primero. Jesús les comentó, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios, porque Juan vino a ustedes por el camino trazado por Dios según su plan y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aún después de ver esto, no se arrepienten para creer en él. Esta es una actitud ante la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, pero no cumplir lo que ella se nos pide. Otra actitud es escuchar la palabra y ponerla en práctica, y esta a mí me encanta, pues principalmente el modelo de María, que es la madre de Jesús, porque escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, como lo vemos en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo del 19 al 21. Del 8 al 19, del 19 al 21. Dice, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero por causa de la multitud no pudieron llegar hasta donde él estaba. Le avisaron entonces a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él le respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y como la madre de Jesús escuchaba siempre la palabra de Dios, y dijo, hágase en mí según tu palabra. Y también vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo del 47 al 49, otra actitud de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, como el hombre que edifica sobre buenos cimientos. Es el Lucas capítulo 6, 47, 49. ¿Sí? Capítulo 6, versículo 47 al 49. Dice, les voy a decir a quién se parece aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que
Para construir una casa, cavó profundamente y puso el cimiento sobre la roca. Cuando creció el río, el agua golpeó con fuerza contra la casa, pero no pudo sacudirla porque estaba bien cimentada. Al contrario, el que escucha mis palabras, pero después no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra, pero no cavó para poner los cimientos. El río golpeó con fuerza contra la casa, esta se derrumbó enseguida y el desastre fue muy grande. Pues bien, ante estas palabras de Dios que nos interpela y que nos hace reflexionar sobre la actitud que tenemos ante la palabra de Dios escrita y acontecida, o la aceptamos o la rechazamos. Por eso la Iglesia siempre le ha dado su lugar a la palabra de Dios. Siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, con la Eucaristía, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos lo dice, lo vimos en las reuniones pasadas en la Dei Verbum, de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Dei Verbum número 21, y también, si nosotros nos decimos cristianos, pues tenemos que conocer a quienes seguimos. Y nos dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. ¿No? Esto también lo podemos ver en la Sacrosanctum Concilium de Vaticano II, en el numeral número 7, numeral 7, perdón. Bueno, ahora, aquí vamos a concluir esta primera parte, ver la importancia de la Sagrada Escritura para nuestra vida cristiana. Debemos de ser asiduos lectores de la Sagrada Escritura para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, para ver cómo Dios se ha manifestado al hombre, cómo se ha revelado a través de la Sagrada Escritura. Pues bien, yo te invito a que ahora reflexiones y lo pasemos por el grupo de WhatsApp, las reflexiones, ¿por qué es importante la Biblia para nuestra vida? ¿Qué enseñanza nos deja el modo como Dios se fue revelando a través de la historia? ¿Y en qué hechos o situaciones concretas de hoy en día descubrimos que no escuchamos la voz de Dios, más aún que la hacemos a un lado? Y otra y última que quisiera reflexionáramos, ¿qué podemos hacer para no solo escuchar la palabra de Dios, sino también para ponerla en práctica y difundirla entre nuestros hermanos? Pues bien, te agradezco mucho que hayas escuchado este video y que hayas reflexionado junto conmigo, y te invito a que continúes en los siguientes videos que te voy a estar enviando para seguir escuchando y formándonos en nuestra fe cristiana para ir madurando. Gracias, Dios te bendiga.